Buenas tardes y buenos días, dependiendo de la hora que nos estéis escuchando, si es esta grabación, y buenas tardes a todos los que estéis aquí y todas las que estéis aquí presentes. Vamos a pasar a la siguiente intervención de este seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V Antonio Tajani sobre la Unión Europea y el principio de solidaridad. Pasamos ya al panel número 6, que va a presidir la profesora María Esther del Campo García, a quien me honra en presentar, una persona que ya nos conoce porque está participando en cursos de verano de la Fundación Juste, si bien es la primera vez que participa en nuestro seminario doctoral, y bueno, por lo que hemos estado hablando con ella, la impresión de momento es buena, y yo creo que podemos seguir haciendo cosas juntas porque salen ideas de las conversaciones que tenemos durante las comidas. Ella es catedrática de universidad en el área de ciencia política y de la administración, doctora en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es también máster of Arts en política comparada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y ha realizado estancias de investigación y participado como docente en diferentes universidades como la University de London, la Universidad de Miami, la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, la Universidad de Lima, la Universidad Iberoamericana de México, la Universidad Técnica de Machala, la Universidad Católica Boliviana de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés, Flasco, en Ecuador, y además actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, una persona además que sigue muy de cerca todo lo que es la actualidad iberoamericana, todo lo que tiene que ver con el desarrollo político en Iberoamérica, con lo cual la ponencia que va a presentar seguramente le va a resultar de especial interés. Así que sin más dilación, María Esther del Campo, muchísimas gracias, bienvenida a este seminario y la audiencia es toda tuya. Buenas tardes, perdón por la hora, ¿no? Me ha tocado. Bueno, quiero comenzar, aunque sea muy brevemente, porque sé que tenemos poco tiempo, pero es diríamos, casi una necesidad, agradeciendo a la Fundación la invitación. Es verdad que es mi primer seminario de doctorado, pero la verdad es que yo he tenido mucha, diríamos, tradición histórica, porque he sido directora durante muchísimos años de los programas de doctorado de la Fundación Ortega y Gasset, tanto el doctorado en América Latina Contemporánea como el de Gobierno y Administración Pública. Dirigí incluso el propio programa de doctorado de la facultad, o sea, más de 20, 25 años dirigiendo programas. Y si digo una cosa os vais a llevar las manos a... No la voy a decir. Sí, es que es como, dice mi marido, dice, madre mía, no lo digas, dice que quedas muy mal, porque es como cuando un médico dice que ha hecho 10 operaciones al día. Bueno, pues he dirigido 80 tesis doctorales. O sea, lo digo por eso. Bueno, bromas aparte, voy a hacer algo, voy a mutar un poco la estructura, si te parece bien, Miguel Ángel, porque como tenemos poco tiempo, creo que voy a subsumir mi intervención inicial y la segunda intervención un poco porque vuelvo a decir que muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un grupo excelente, de acuerdo, de personas doctoras y que están haciendo o están en una fase muy avanzada de la tesis. Mis felicitaciones en lo que he escuchado hoy. Yo creo que estáis haciendo un trabajo excelente, y también Vanessa, por supuesto. A mí me toca presentar a Vanessa Milena Monterroza Valeta, que ha trabajado, como vosotros sabéis, porque lo habéis visto en el programa, sobre la cooperación internacional como manifestación del principio de solidaridad. Perdón, también hablo muy deprisa, pero además estoy un poco acelerada, perdón. Y análisis del caso de la cooperación de la Unión Europea en la construcción de paz en Colombia a través de la implementación de proyectos en materia del derecho a la educación. Me parece un tema extraordinariamente relevante. Luego presentaré un poco a Vanessa cuando se acerque su intervención, y quiero hacer pues algunas consideraciones. Muchas las han hecho Rosa y Isabel en las intervenciones de esta mañana, por lo tanto me voy a ahorrar todo el tiempo que iba a dedicar a la contextualización. Mi conocimiento de la realidad colombiana, además de por impartir clase en algunas de las universidades colombianas, viene también porque he realizado proyectos de cooperación sobre el terreno. Proyectos de cooperación que tienen que ver, por ejemplo, con una convocatoria de la Agencia Española de Cooperación de acompañamiento a la población desplazada, trabajando con Luis Jorge Garay durante ese tiempo. Entonces creo que, por eso yo hacía la mención esta mañana de la población desplazada, porque me parece que es una cuestión fundamental.
De igual manera, participé en los laboratorios de paz, que es la antesala de lo que nos habéis estado contando, por decirlo así, de los siguientes proyectos de cooperación, ¿no? De lo que estamos ahora, el momento actual de cooperación de la Unión Europea con el caso colombiano. Una de las cuestiones que yo esta mañana iniciaba, pero que me parece fundamental, tiene que ver con el tema de… porque claro, estamos hablando de cooperación. Estamos hablando de cooperación de la Unión Europea y estamos hablando de cooperación de la Unión Europea en Iberoamérica o América Latina con países de renta media, ¿no? Y yo os planteaba, y lo dejaba planteado porque, y también lo he comentado en la comida, creo que es verdad que hacéis un trabajo de caso y eso está muy bien porque bajáis un poco a los detalles. Si no se bajan los detalles, es muy difícil explicar el caso. Pero también es verdad que a veces necesitamos una cierta, diríamos, una cierta mirada por encima de los casos para poder entender un poco de lo que estamos hablando. Yo esta mañana os decía, lo interesante quizás del caso colombiano es cómo se desarrolla cooperación por parte de la Unión Europea con países de renta media, en ese caso, en una situación de conflicto. Fijaros que mi experiencia en la región, y acabo de cerrar otro proyecto con Nicaragua, y sobre eso estoy escribiendo porque me parece relevante, es que España, pero también la Unión Europea, tiene muchísimas dificultades para desarrollar este tipo de proyectos de cooperación. En el caso colombiano, yo creo que en este momento no, pero en otros casos, como Nicaragua, el problema es que es un Estado fallido. Es decir, ¿cómo podemos desarrollar cooperación cuando nos encontramos con estados que tienen capacidades instaladas o institucionales muy bajitas? ¿Cómo se puede desarrollar cooperación cuando te encuentras que además hay una cierta cerrazón, vamos a decirlo así, a permitir la intromisión? No lo estoy juzgando, es decir, no estoy haciendo una valoración de que haya, si queréis, razones o factores internos, endógenos, ¿no?, que impidan este tipo de penetración de la cooperación. Pero me parece, y en el caso colombiano la cosa se exacerba o se multiplica por dos porque efectivamente nos encontramos, ¿no?, con un país, lo habéis contado muy bien esta mañana, en un proceso histórico de violencia que ha tenido diferentes soluciones. Yo mencionaba la Constitución del 91 porque en el fondo fue una parte de la solución. Fijaros, fue la incorporación política del M19, pero no sirvió para nada, porque lo que estábamos contando después, por ejemplo, ¿no?, de asesinato o de personas, de candidatos, por ejemplo, la violencia se ha seguido reproduciendo. Es decir, es una violencia muchísimo más estructural de lo que podemos pensar. Y por lo tanto, pensar que nosotros como cooperación o como países donantes vamos a poder aminorar o incluso a incidir de una manera directa en el funcionamiento de estas instituciones, yo creo que es una idea un poco pretenciosa por parte de la cooperación europea y de la cooperación española, vuelvo a decirlo. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones que se planteaba, muchas de las cosas tienen que ver con lo que ya se ha planteado esta mañana y me parece también muy, muy, muy relevante. De alguna forma, creo que la cooperación, como os decía yo, a partir de la Declaración de París, efectivamente es una cooperación que tiene que tener en cuenta cuáles son las demandas que se levantan por parte, de acuerdo, de los países que reciben esa cooperación. Y ahí ya tenemos un componente político fundamental. Es decir, porque son los receptores los que identifican cuáles son las prioridades de la política pública. Y no son muchas veces la sociedad civil, lo decía también Isabel esta mañana, es decir, la sociedad civil pues, puede estar presente en alguna parte de estos procesos de identificación, pero realmente, luego voy a mencionar algo que también salía en la presentación de Isabel, pero realmente no está presente en el proceso de concreción, ni de agendación, ni de implementación. O sea, y está más presente en el proceso de implementación, pero porque son necesarios, porque si no sería muy difícil penetrar ciertas estructuras, ¿de acuerdo? Quiero incidir en otra cosa. Yo habéis visto que hoy he intentado posicionarme o desarrollar una postura un poco crítica, ¿no?, también, es decir, algo así como ir un poco contracorriente en cómo se estaban planteando las cuestiones. En mi impresión hay luego otro aspecto que tiene que ver, luego voy a mirarlo desde el lado colombiano, que tiene que ver con la parte de la cooperación europea, y es que en un intento de reducir algunos de los problemas que hemos tenido históricamente en el ámbito de la cooperación, como es la corrupción o es la falta de transparencia, pues hay una visión muy tecnocrática por parte de la Comisión respecto a cómo se van a gestionar estos proyectos sobre el terreno. Y esto hace que esa visión econométrica
dificulte y de nuevo la penetración o la participación de la sociedad civil en los proyectos. Es decir, es muy complicado realmente para algunas organizaciones de la sociedad civil participar. Y vuelvo a decir que incluso habiendo la voluntad política, que en ocasiones no la hay, pero incluso habiendo voluntad política es complicadísimo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que ahí viene otro de los problemas, y es que cuando nosotros pensamos en los posibles socios locales de esa cooperación, pues nos vamos a encontrar con que son efectivamente algunas entidades de bastante tamaño. Isabel nos ha puesto un cuadro esta mañana y es así. Es decir, por una parte, es una cooperación que pretende ser territorializada, pero por otra parte es una cooperación que, dados si queréis, los condicionantes burocráticos y tecnocráticos que plantea, pues se vuelve extremadamente compleja y, por lo tanto, los socios que son capaces de adelantar ese tipo de cooperación son siempre los mismos. Es decir, no hay un proceso de diversidad ni de aterrizaje sobre el terreno, ¿de acuerdo?, de cuáles van a ser las propuestas que se van a desarrollar. En el caso que nos plantea Vanessa hoy, además, es muy importante porque estamos hablando de educación. Y claro, ¿cómo no vamos a aterrizar directamente sobre el terreno proyectos educativos? Si es que necesitamos contar con los actores locales, y ahí es donde nos vamos a encontrar de nuevo con ciertas dificultades. De hecho, además, esta, diríamos, a veces contraposición entre las prioridades políticas que se fija por parte de la cooperación y las prioridades políticas que tienen los estados nacionales, y en este caso, en el caso colombiano, pues yo creo que se hacen más patentes. Y luego esto, si queréis, lo aderezamos, ¿no?, lo mezclamos con las prioridades de cada gobierno, porque lo hemos visto y ha quedado patente también en la exposición de Isabel y queda patente también en la exposición de Vanessa. Es decir, que realmente los distintos gobiernos efectivamente pues toman posiciones, yo diría, incluso contradictorias en algunos casos, aunque vayan de la mano de retórica, bueno, iba a decir populista, entrecomillémoslo. Hay fuertes externalidades, de acuerdo, en estos proyectos de cooperación. Fuertes externalidades que, como os he dicho, tienen que ver con que muchas veces los grupos más vulnerables. No estoy hablando de la temática, esto es muy importante, porque sí que es verdad que cuando se identifican los sectores sobre los que se va a trabajar, sí identificamos los grupos vulnerables. Pero cuando cuando se trata de participar, esos sectores vulnerables lo tienen mucho más complicado. A eso me refiero. Entonces, los grupos vulnerables muchas veces no tienen la capacidad, ¿de acuerdo?, para poder realizar proyectos, ni para, fijaros, muchas veces ni para poder rellenar los registros formales a los que obliga la Unión Europea para participar en los proyectos de cooperación. En este sentido, yo creo que estamos como en una especie de empate catastrófico, vamos a decirlo así. Esta es una expresión que se utilizaba en el caso boliviano cuando tuvimos las elecciones del 2003, pero en el caso de la cooperación creo que es esta sensación también. Por una parte hay una voluntad de, pues por lo que estamos trabajando hoy, ¿no?, de desarrollar ese principio de solidaridad en estos países, con mucho temor de que efectivamente eso fortalezca o reproduzca algunos de los problemas crónicos, ¿no?, estructurales de esas instituciones, pero por otra parte también nos encontramos con pues cierto temor por parte de las autoridades locales, de las instituciones locales, primero de que no sea una intromisión directa en cuáles son las políticas públicas que uno va a desarrollar. Yo esto me lo encuentro permanentemente. O mucho temor también de que eso sea una puerta de entrada para que actores que pueden estar en oposición o ser contrarios al gobierno de turno, pues de repente tengan cuotas de poder que no tenían con anterioridad. Y a mí me parece que esto es una cuestión fundamental. Por eso quería plantear que, en el fondo, para que la cooperación sea efectiva, esos principios y esos valores de los que estamos hablando, de alguna manera tiene que haber también una posición programática por parte de esa cooperación y debe ser aceptada, ¿no?, de alguna forma por el gobierno receptor o por el Estado receptor, porque si no, esta contradicción se exacerba. El impacto, y ponía aquí, el impacto en los mecanismos de participación choca con la realidad social, por ejemplo, en este caso de Colombia. Es decir, el impacto de todos esos mecanismos que están previstos en los proyectos de cooperación, pues muchas veces choca. Hay una sobrecarga bueno, quiero contar que muchas veces, en el caso colombiano,
y en los dos exposiciones que tenemos hoy, que hemos tenido, los proyectos de cooperación que se van a desarrollar no están en el vacío, sino que están sobre una estructura que ya se ha venido dando, y lo explicáis las dos. Es decir, ya ha habido cooperación. ¿Que puede haber, es decir, este fondo fiduciario ha podido significar algún tipo de cambio? Pues seguramente, podemos hablar de eso. Pero lo que creo es que muchas veces esos equipos de trabajo que están en el terreno, de repente ya no son mecanismos para la implementación, sino que fundamentalmente están trabajando como gestores de proyectos. Esto es una queja sostenida en nuestro trabajo de campo, en el caso colombiano. Es que muchas veces las instituciones de intermediación lo que te dicen es, pero si es que yo ya no puedo hacer nada, estoy gestionando burocráticamente los proyectos de la comisión. O sea, que esto no puede ser, ¿no? Esto no es lo que nosotros teníamos previsto. O como en palabras, por ejemplo, de uno de estos gestores, dice, no es una billetera para financiar proyectos de desarrollo, ¿de acuerdo? Es decir, no se trata de que nosotros estemos aquí simplemente para ir sacando dinero para unos y para otros, sino que se trata de que nosotros queremos participar en esa concreción de prioridades y luego también en la implementación de estos mismos proyectos. Bueno, voy a resumir para avanzar. En el caso de Vanessa, creo que es un trabajo excelente, al igual que todos los que he tenido la oportunidad de escuchar esta mañana. Creo que hace un estudio muy detenido y muy detallado de cómo va evolucionando, de acuerdo, esa, como dice ella, esa política de cooperación en el caso colombiano. Es verdad que hay un énfasis jurídico, lógicamente, ella es abogada y entiendo que esa es, diríamos, la motivación principal del desarrollo, ¿de acuerdo? Creo que quizás, y como recomendación, yo me siento un poco mal porque parecería que no estoy haciendo críticas, estoy intentando lanzar algunas cuestiones que identifiquéis que pueden ser mejoras en el trabajo, si lo consideráis, porque a lo mejor resulta que esto es como una especie de espejo. Cada uno mira desde su posición y encuentra, de acuerdo, visiones distintas. En el caso del trabajo de Vanessa, a mí me costaba identificar un poco cuáles son las preguntas un poco que estructuran. Es decir, el trabajo es inmenso, ingente, bueno, pero me costaba identificar en un primer momento preguntas y respuestas, algo así como unas hipótesis que nosotros pudiéramos contrastar. Lo digo porque en la versión que yo he leído, al final las conclusiones se quedan un poco pobres. No sé si es porque no he dado tiempo a terminar el trabajo, pero yo creo que tiene que ver incluso a veces con esa idea de que hay que intentar, de acuerdo, partir de un planteamiento interrogativo, por decirlo así, para poder llegar a cuestionar o no esas preguntas y esas respuestas iniciales que nosotros nos formulamos. Yo creo que hay muchísimo esfuerzo y que además a mí me ha servido porque yo he aprendido un montón realmente sobre cómo se ha venido desarrollando. Luego hay un trabajo ingente también de descripción y un análisis un poquito menor, habría que profundizar también, de todos los proyectos de educación. Cosa que no es fácil, vuelvo a decir, porque no es voy a una base de datos y cojo esto y esto y esto, no. Uno tiene que hacer un proceso muy difícil, de acuerdo, de localización, por decirlo así, de los proyectos. También es cierto, y esta es otra cuestión fundamental, por tirar cosas que te puedan servir, Vanessa, en un futuro. En el caso colombiano, al igual que en otros países latinoamericanos, hay una cuestión, y es que cada vez más, y sobre todo a partir de la Constitución que yo decía esta mañana, hay un reconocimiento muy importante de la diversidad y del plurilingüismo. Entonces, una cosa que podría ser interesante, y creo, es hasta qué punto, fijaros, porque vendría a demostrar esa hipótesis de que la cooperación europea o la cooperación internacional no es capaz de identificar con claridad las peculiaridades de los países receptores. Es hasta qué punto en esos proyectos de educación que estás estudiando se produce realmente una identificación de esas características distintivas, ¿no?, de la población colombiana. Lógicamente, además de una identificación de los proyectos, quizás se podría profundizar en alguno más. Bueno, voy a presentar a Vanessa. Supongo que merece la pena escucharla porque realmente ya veréis cómo... Yo creo que es muy complementario de la exposición de Isabel. Con ellas dos
vamos a tener muy claro, ¿de acuerdo?, cómo ha sido este proceso de cooperación. Bueno, Vanessa es abogada por la Universidad de Cartagena. Tiene muchísima formación de posgrado, ¿de acuerdo? Muchísima. Es magíster en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Hizo un curso también de especialista en Planificación y Gestión de Intervenciones de Cooperación para el Desarrollo. Luego hizo un máster en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿de acuerdo?, en Gobernanza y Derechos Humanos, y luego su tesis doctoral también en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, también por la Universidad Autónoma de Madrid. Y además ahora ella es una persona que combina ese aspecto, de acuerdo, de política aplicada, porque no solamente trabaja teóricamente, sino que ahora tiene la fortuna de ser asesora legislativa en el Congreso. Me parece que esto es muy importante porque ella tiene una gran capacidad de incidencia. Por eso, esa discusión, de acuerdo, que podemos tener, creo que puede ser muy útil en los trabajos futuros. Enhorabuena, Vanessa, por el trabajo. Muchísimas gracias y el micrófono es tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que debo hacer es, sin lugar a dudas, agradecer a la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste por esta oportunidad. Es un privilegio estar aquí con ustedes, es un privilegio haberlos escuchado, es un privilegio escuchar las recomendaciones de este jurado tan calificado en diversos temas, referentes todos al principio de solidaridad de la Unión Europea. Mi intervención se centrará en la contribución de la Unión Europea a la construcción de paz en Colombia a partir de la implementación de proyectos con un enfoque o con un contenido de derecho a la educación. En Colombia se ha firmado un acuerdo de paz. Ayer celebrábamos los 5 años de suscripción del acuerdo. Sin embargo, la firma de este acuerdo se constituye solamente en la base para la construcción de paz en nuestro país. Es decir, debemos diferenciar entre lo que significa la firma del acuerdo de paz y la construcción de paz. Los proyectos de cooperación internacional se enfocan o irían enfocados a la construcción de paz. La construcción de paz en Colombia no es fácil. Como lo escuchábamos esta mañana cuando la profesora Rosa nos hacía esa magnífica contextualización histórica del proceso de paz, Colombia ha vivido en conflicto durante casi toda la historia de Colombia como república, y ello ha implicado que la construcción de paz sea un proceso difícil. En ese proceso de construcción de paz, diferentes actores tienen que intervenir. Uno de estos actores que ha intervenido en la contribución a la construcción de esa paz ha sido la cooperación internacional. Claramente no es el único actor, claramente las instituciones colombianas también tienen una gran responsabilidad en materia de construcción de paz. Pero lo que quiero resaltar en este trabajo es el papel que ha jugado la cooperación internacional en esa construcción de paz. Para ello, dividiré mi intervención en 2 partes. En una primera parte, hablaré de los fundamentos jurídicos de la cooperación internacional en la Unión Europea. También conversaré acerca de los fines de esa cooperación y cómo se asocian al principio de solidaridad, que es el tema que nos ha reunido. Hablaremos igualmente de los mecanismos de cooperación internacional que ha utilizado la Unión Europea y cómo han sido las relaciones, cómo han ido evolucionando esas relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica en materia de cooperación. Entonces, esta primera parte tiene un enfoque mayoritariamente jurídico y que busca conectar ese principio de solidaridad
con la cooperación internacional. En una segunda parte del trabajo, hablaré sobre el proceso de paz en Colombia. Aquí planteado inicialmente y en el trabajo escrito está de esa forma, sin embargo en esta presentación va a variar un poco. Tenía una contextualización o planteaba una contextualización del proceso de paz, una evolución de la contribución de la Unión Europea, iniciando con los laboratorios de paz y finalmente con el Fondo Europeo para la Paz. Para finalmente referirme a los proyectos de cooperación que se desarrollan actualmente, haciendo un especial énfasis en la garantía del derecho a la educación, en los proyectos con un enfoque en materia de educación. Como esta mañana hemos dialogado sobre los puntos iniciales de esta segunda parte, simplemente haré unos comentarios generales con el propósito de unir el discurso. Sin embargo, en muchos aspectos me referiré a lo que ya se ha dicho aquí sobre la materia. Bueno, esto no me está funcionando, entonces... Entonces, empecemos con la primera parte. La primera parte es, como lo señalé inicialmente, la construcción jurídica del concepto de cooperación. Pues bien, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece en su artículo 4 que la Unión Europea puede desarrollar una política en materia de cooperación al desarrollo, señalando igualmente que esta es una función compartida entre la Unión Europea y los Estados. Ello quiere decir que, adicional a la cooperación que ejerce la Unión Europea, cada uno de los Estados miembros también ejerce actividades de cooperación. A su vez, el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea va a señalar que esta cooperación tiene un propósito y es disminuir la pobreza y en últimas erradicarla. Entonces, este propósito de la cooperación, de acuerdo con lo establecido en los tratados, puede llevarnos a nosotros a preguntar por qué la Unión Europea coopera en materia de construcción de paz en Colombia y cómo se relaciona eso con la disminución y la erradicación de la pobreza. Pues bien, para responder a esta pregunta, he usado como fundamento la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Tribunal de Justicia elabora a partir de su jurisprudencia un concepto ampliado de cooperación internacional, que es lo que va a permitir a la Unión Europea justificar su presencia en países de renta media alta, como lo es Colombia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve un caso en el cual se demandaba un acuerdo marco de cooperación entre la Unión Europea y la República de Filipinas. En ese momento se decía que ese acuerdo marco de cooperación no podía contener como bases jurídicas elementos referentes a transporte, a medio ambiente o readmisión de nacionales de terceros estados. Pues eso iba más allá de las competencias de la Unión Europea en materia de cooperación. ¿Qué ha dicho el tribunal? El tribunal ha dicho y ha planteado en esta sentencia un concepto ampliado de cooperación internacional. Y además de eso, de esos fines establecidos en el artículo 208, ha dicho que este debe interpretarse en conjunto con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, que establece los fines de la acción externa de la Unión. Entonces, dentro de esos fines, ya se van a incluir una serie de elementos distintos a la simple erradicación de la pobreza o disminución de la pobreza, lo cual va a ampliar considerablemente el campo de acción de la Unión Europea en materia de cooperación al desarrollo. Este
este artículo 25 señala, entre otros elementos, la construcción de Estado de Derecho, la protección de derechos, el fortalecimiento de la democracia, la realización del principio de solidaridad, lo cual es muy importante para el tema que aquí estamos tratando. Entonces, con ese primer elemento, es decir, interpretación armónica de diferentes artículos de tratados, el Tribunal de Justicia empieza a elaborar ese concepto amplio de cooperación internacional. Sumado a eso, el tribunal usa lo que ha denominado la visión europea sobre el desarrollo. Es decir, no solamente el fundamento de la cooperación es lo establecido en los tratados, sino esa visión europea sobre el desarrollo. Entonces, esa visión europea del desarrollo tiene como fundamento las declaraciones conjuntas que se realizan con relación a la materia del desarrollo, de la cooperación para el desarrollo. Cuando el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre esta materia, estaba vigente el Consenso Europeo sobre el Desarrollo. Lo vemos, el segundo elemento que encontramos en la presentación del año 2005. En ese momento, entonces, la política de desarrollo de la cooperación europea iba enfocada al logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, habría que complementar no solamente lo establecido en los tratados, sino la visión que tenía en ese momento la Unión Europea sobre el desarrollo, que como lo vemos va evolucionando. Actualmente, esta visión europea sobre el desarrollo viene dada por la Declaración Conjunta emitida en el año 2017, Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro, que ya no está enfocada en los objetivos de desarrollo del milenio, sino en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, eso indica que el concepto de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea va evolucionando conforme con las declaraciones conjuntas que se emiten sobre el particular. Y ello es precisamente lo que va a explicar la evolución de la cooperación al desarrollo que se adelanta, porque no se queda en lo establecido en los tratados, sino que por el contrario, estos elementos que se convierten en el caso de la última declaración conjunta enfocada a los objetivos de desarrollo sostenible, es lo que va a guiar, se va a convertir en la hoja de ruta de la cooperación para el desarrollo por parte de la Unión Europea. Es que no alcanzo a ver. Bueno, en fin, yo voy a continuar. La acción exterior de la Unión Europea, que es donde se enfoca la cooperación internacional de la Unión Europea, también demuestra que los fines de la cooperación no solamente tienen una justificación en ese concepto ampliado de cooperación para el desarrollo, sino además los valores mismos de la Unión Europea. Encontramos que en el mismo preámbulo de los tratados se habla de la cooperación y del principio de solidaridad. Ello explicaría por qué la cooperación de la Unión Europea o por qué la cooperación es un elemento tan importante en materia para la cooperación. En el año 2019, la Unión Europea destinaba en conjunto con los estados el 0,41% a cooperación internacional. En el año 2020 sube al 0,50 hasta llegar a la meta del 0,70. ¿Ello qué implica? Implica que además de ese concepto ampliado de cooperación, también hay un interés porque la cooperación internacional desarrolla de manera directa uno de los principios de la Unión. Perfecto, muchas gracias. Este principio de solidaridad de la Unión Europea, entonces lo debemos entender bajo el contexto de las clases de solidaridad. Durante estos días hemos visto que la solidaridad puede ser entendida de dos formas, una solidaridad al interno y una solidaridad al externo.
La solidaridad al interno, por ejemplo, se manifiesta a partir de la cláusula de solidaridad de la que nos hablaba Marie en su intervención. Pero además de esa solidaridad al interno, que también busca la construcción de un bloque homogéneo dentro de los estados que conforman la Unión, hay un segundo elemento de la solidaridad, una segunda clase de solidaridad, que es la solidaridad al externo, que es donde se ubica precisamente la cooperación internacional para el desarrollo. Además de estas clases de solidaridad, la solidaridad tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión como parte del concepto ampliado de cooperación internacional desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir del contenido del artículo 21, pero además es un valor y un principio de la propia Unión por su establecimiento dentro de los elementos que conforman el preámbulo. Hemos estado hablando hasta el momento del concepto ampliado de cooperación internacional para el desarrollo, elaborado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hablamos de las dos clases de solidaridad, la solidaridad al interno y la solidaridad al externo de la Unión Europea. Seguidamente conversamos sobre la doble dimensión de la solidaridad en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Por un lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, y por el otro, de acuerdo con lo establecido en el preámbulo. Dicho esto, vamos a continuar con el encuadre del principio de solidaridad en el marco de las teorías del realismo y del idealismo. Estas teorías, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se pueden aplicar también al principio de solidaridad del que hemos estado hablando. La teoría realista va a indicar que los estados se relacionan con el propósito de obtener beneficios. Es decir, ningún estado se relaciona con otro bajo propósitos altruistas. Siempre hay un interés, ya sea económico o puede ser geopolítico. Contrario a esa posición realista, hay una posición idealista que señala que pueden haber propósitos altruistas en las relaciones entre los estados. Si nosotros nos enfocamos a partir de estas teorías y el principio de solidaridad del que hemos estado hablando durante toda esta jornada, podemos identificar que desde el punto de vista de los tratados, como lo hemos señalado previamente, el enfoque altruista es el que se encuentra presente en los textos. El artículo 21, por ejemplo, a partir del cual se elabora el concepto ampliado de cooperación para el desarrollo, habla de principios como la solidaridad, del respeto de derechos fundamentales, del respeto del Estado de Derecho. Entonces, teóricamente, partiendo de los tratados, necesariamente tendríamos que ubicarnos en la corriente idealista. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos si esta cooperación para el desarrollo que adelanta la Unión Europea no genera beneficios para la Unión. En mi concepto, la cooperación para el desarrollo que adelanta la Unión Europea, a pesar de que tiene como principio la solidaridad y todos estos fines altruistas, también va a generar beneficios para la Unión. El punto sobre el que debemos centrarnos es si esos beneficios son un fin en sí mismo o si por el contrario son una consecuencia. Yo me decanto por esta segunda opción. Es decir, no podemos olvidar el principio de solidaridad como marco de la cooperación para el desarrollo, porque como lo hemos señalado, hace parte de los valores propios de la Unión Europea. Pero eso no indica que ello no genere unos beneficios para la Unión. Cuando se tiene socios, se es fuerte. Cuando se tiene un socio con el que se comparten valores, se construye un
modelo global que plasme esos valores que la Unión Europea pretende profesar y por los que fue creada. Entonces, para nosotros poder interpretar armónicamente esos beneficios como consecuencia y el contenido de los tratados, necesariamente tenemos que identificar o tenemos que señalar que esos beneficios son una consecuencia y no un fin mismo. Así lo ha dicho y se ha reconocido en la última declaración conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión. Se dice que la cooperación para el desarrollo hace más fuerte a la Unión, le permite desarrollar sus propósitos a nivel externo. Entonces, debemos enfocarnos en lo que podría ser un término medio entre esas corrientes idealistas y realistas que hablábamos hace un momento. En los últimos años se ha tomado fuerza la teoría de acuerdo a la cual la cooperación de la Unión Europea ha tendido a la securitización. Y ello se ha señalado a partir de la unión de todos los instrumentos de política exterior de la Unión. Los instrumentos que establecen el presupuesto que permiten materializar esa política exterior de la Unión. Sin embargo, en mi concepto, el hecho de que se hayan unificado estos instrumentos económicos de la acción exterior no implica que la Unión Europea haya perdido ese principio de idealismo dentro de sus relaciones con terceros estados. El tercer punto de la primera parte, y esto nos va a servir para contextualizar la segunda parte de la presentación, tiene que ver con el tipo, los mecanismos que utiliza la Unión Europea para realizar cooperación al desarrollo. Podemos identificar tres tipos: la cooperación bilateral, que puede ser directamente con un Estado o con organismos internacionales, por ejemplo, con la Comunidad Andina. Una segunda, a través de instrumentos temáticos, en donde una misma temática es desarrollada en diferentes estados. Y finalmente, y esto es lo importante para la presentación que aquí realizo, es este tercer mecanismo, el fondo fiduciario. El fondo fiduciario es un mecanismo interesante en el marco de la cooperación que desarrolla la Unión Europea, porque permite englobar los esfuerzos tanto de la Unión como de los Estados miembros en un mismo propósito. Ello, por ejemplo, va a generar que no se dupliquen esfuerzos y que la cooperación de la Unión Europea pueda ser más eficiente. En el caso colombiano, nosotros, además de la misión de la Unión Europea que se encuentra en nuestro país, tenemos misiones de cooperación de diferentes países. Tenemos alemana, española, incluso tenemos misiones regionales españolas en territorio colombiano. Entonces, el fondo de cooperación, el fondo fiduciario se convierte en un mecanismo interesante porque permite unir los esfuerzos en un mismo fin, lo que sin lugar a dudas nos va a permitir que la cooperación sea más eficiente. Finalmente, el último punto de esta cuarta parte pretende realizar una contextualización de la cooperación de la Unión Europea en Latinoamérica con un especial énfasis en Colombia. No me voy a detener en esto, sin embargo quiero hacer algunos comentarios. Vemos cómo hay diferentes periodos de la cooperación. La cooperación internacional inicialmente de la Unión Europea se restringe a los territorios de ultramar de los estados que inicialmente hacían parte de la Unión Europea. Esto que implicaba que no había un interés directo en Latinoamérica. Sin embargo, a finales de los 70, la Unión Europea empieza a interesarse en Latinoamérica. Y pasamos de un primer periodo que autores como Eric Tremolada califica como tímido y desconfiado, a periodos como el del diálogo político. Vemos que entre 1980 y 1989 sucede algo importante en materia de cooperación para la Unión Europea.
y es que la Unión empieza a desarrollar cooperación en materia de construcción de paz en Centroamérica, lo cual se va a constituir en el primer antecedente de intervención de la Unión Europea en este tipo de conflictos. En este periodo también se presenta un hecho trascendental que sin lugar a dudas se va a convertir en dinamizador de las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, y es el ingreso de España y de Portugal a la Unión. El ingreso necesariamente va a indicar un interés por esos países con los que históricamente se había tenido relación. Lo decía en su presentación la profesora Teresa Freixes, ahora con el Brexit se ha perdido ese canal de comunicación transatlántico. Sin embargo, el hecho de que España pertenezca a la Unión Europea y Portugal pertenezca a la Unión Europea, de alguna forma mantiene viva esa conexión. En ese sentido, ese periodo es importantísimo para el desarrollo de la cooperación futura de la Unión Europea con Latinoamérica. ¿Qué es lo que ha incentivado las relaciones comunes, además de este hecho que les acabo de señalar? Un primer elemento que he identificado son los valores comunes entre la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos. La mayoría de países latinoamericanos están organizados bajo una forma de Estado de Derecho que coincide con uno de los elementos que pretende la Unión Europea desarrollar en su política exterior. De igual forma, se puede identificar como un elemento que ha favorecido estas relaciones los cambios entre ambas regiones. Por un lado, la Unión Europea se ha convertido en un gran bloque que tiene interés en desarrollar relaciones políticas, económicas con otros estados. Ese cambio de visión de la política exterior estatal por una política exterior a partir de la Unión Europea, sin lugar a dudas, ha generado un interés en relaciones, por ejemplo, con Latinoamérica. Por otro lado, Latinoamérica ha fortalecido sus economías, convirtiéndose en un mercado atractivo para la Unión Europea. Asimismo, muchos de los estados que hasta ese momento padecían dictaduras hicieron un tránsito a la democracia, lo cual creaba un puente en cuanto a valores comunes. Y finalmente, un tercer punto que ha incentivado esas relaciones tiene que ver con el auge de las relaciones interregionales. La Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones surgen casi al mismo tiempo. Sin embargo, el proceso evolutivo que ha logrado la Unión Europea no es para nada comparable con el que se ha logrado con su homólogo latinoamericano. Sin embargo, que en ese momento los dos bloques se encontraban en la misma lógica, con los mismos propósitos, hizo que se iniciara un diálogo político que posteriormente facilitaría las relaciones. Entonces, con eso terminamos la primera parte de la intervención, en donde hemos hablado de los fundamentos jurídicos de la cooperación internacional para la Unión Europea, ese concepto ampliado, elaborado a partir del Tribunal de Justicia, a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos hablado de las dos dimensiones de la solidaridad al interno y la solidaridad al externo. Hemos hablado cómo la cooperación internacional de la Unión Europea está fundamentada en el principio de la solidaridad, pero ello no implica que esto no genere beneficios para la Unión, los cuales necesariamente tendrán que ser una consecuencia y no un fin mismo. Solamente esta interpretación es viable si nosotros tenemos en cuenta los principios de la cooperación establecidos en los tratados. En esta segunda parte nos centraremos en el proceso de paz en Colombia. Algunos de los puntos los pasaré muy rápido porque en la intervención que escuchamos hace un momento
ya se han desarrollado algunos de ellos. Entonces simplemente haré algunas alusiones para poder hilar el contenido. Perfecto. Entonces, la cooperación, empecemos con esto. La cooperación de la Unión Europea en Colombia tiene un antes y un después de 2011, que es cuando se instala la delegación de la Unión Europea en Colombia. Ello, sin lugar a dudas, va a significar un punto de inflexión en las relaciones. Cuando se tiene una misión con carácter diplomático de la Unión, esto va a dinamizar, va a incentivar las relaciones. La cooperación con Colombia se ha desarrollado a través de dos mecanismos, a través de organismos regionales y bilaterales y a través de construcción de paz. Ya lo mencionaba Isabel, los laboratorios de paz fueron el antecedente al fondo fiduciario. Es decir, la cooperación que ha desarrollado la Unión Europea en Colombia en materia de paz no es nueva. Tiene un antecedente que son los laboratorios de paz sobre los que ya hablamos. Y lo importante de estos dos mecanismos es que el modelo de desarrollo, de cooperación para el desarrollo que han abordado ambos, se mantiene. Es un modelo enfocado en el desarrollo y no un modelo con un enfoque militar, como el que había recibido tradicionalmente Colombia por parte de los Estados Unidos, uno de sus socios estratégicos y clásicos. Entonces, esa introducción de ese nuevo enfoque de cooperación por parte de la Unión Europea en Colombia ha significado también una aplicación de un enfoque bajo un modelo de construcción de paz. Porque no se parte de que el conflicto finaliza con la firma del acuerdo, sino que para que efectivamente se entienda que el conflicto armado ha terminado, se necesita la construcción de una serie de capacidades en la sociedad para que pueda continuar con el desarrollo de su vida en condiciones adecuadas. El proceso de paz en Colombia no ha sido fácil. De hecho, estamos en una etapa de implementación de los acuerdos. La firma no significó la llegada de la paz en Colombia. Un conflicto de tantos años que involucra tantos elementos, definitivamente no iba a solucionarse con la firma del acuerdo. Ese era el punto de partida, la estructura que permitiría efectivamente la construcción de paz en el país. Yo acá les traje algunas imágenes que permiten contextualizar uno de los elementos dentro de ese proceso de paz que ha generado mayor interés a nivel internacional. Inicialmente, luego de un largo proceso de negociación en La Habana, se firma el acuerdo de paz en Colombia. Aquí vemos al presidente de ese momento de Colombia, al jefe de las FARC, vemos a la comunidad internacional acompañando el proceso. Sin embargo, esto fue sometido al plebiscito y esta segunda imagen representa la polarización que se vivió en Colombia. Es el presidente quien tiene el cartel con el sí, era el presidente en ese momento, Juan Manuel Santos, quien incentivó la realización de los diálogos de paz. Y a su lado está el presidente Álvaro Uribe, quien se opuso a los diálogos de paz. Ellos hablaban de paz sin impunidad. Decían que los diálogos de paz, tal y como había el acuerdo de paz, tal y como había sido negociado, iba a generar impunidad para las víctimas. Entonces, este proceso del plebiscito fue un proceso complejo en donde finalmente termina ganando el no, lo cual supuso un gran reto a nivel jurídico para conseguir o para justificar la viabilidad de ese acuerdo de paz que de alguna forma no fue refrendado por el pueblo, dado que ganó el no. El proceso fue sometido a una renegociación en donde se incluyeron algunos nuevos puntos, ayer ya lo conversábamos, y finalmente se firma el nuevo acuerdo, es así denominado. El primero lo firmaron en Cartagena
y este segundo es firmado en Bogotá, en el Teatro Colón, y por eso es conocido como el Acuerdo del Teatro Colón. Entonces, luego de ese complejo proceso de negociación, luego de ese complejo proceso de construcción de bases jurídicas de acuerdo a nuestro ordenamiento interno, sigue otro proceso complicadísimo de implementación, lo cual les puede dar a ustedes ideas de lo complejo que ha sido para nosotros el proceso de paz. Entonces, nosotros podemos entender ese acuerdo, como ya lo habíamos señalado, como un cese al fuego y dejación de armas. Sin embargo, eso se enfocaría bajo el concepto de paz negativa. Y no es la paz que queríamos construir en Colombia. En Colombia queríamos construir una paz positiva que implicaba la transformación de base, el respeto de derechos, la disminución de la desigualdad, la disminución de la necesidad de una redistribución de tierra. Es decir, no era suficiente la firma, sino que debía haber una construcción. Y ahí en esa construcción de paz, la cooperación internacional ha jugado un papel determinante, incluyendo a la Unión Europea. Y sobre todo el modelo de cooperación que desarrolla la Unión Europea. Un modelo basado, como ya lo hemos estudiado, en el desarrollo. Porque recuérdese que ese concepto complejo de cooperación está asociado a la visión europea de desarrollo, que actualmente está asociada a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, observen cómo hay un legamen entre cada uno de los elementos que permite entender por qué la Unión Europea está haciendo cooperación en Colombia en el marco de construcción de paz. Ya para finalizar, vamos a hablar de la educación. ¿Por qué he escogido referirme de manera específica a los proyectos en materia de educación? Lo he hecho porque la educación es un elemento esencial para la reincorporación. Y la reincorporación es un elemento indispensable para la construcción de paz en el sentido de paz positiva. Si nosotros tenemos los antecedentes, si vemos los antecedentes del conflicto en Colombia, podemos observar niveles de desigualdad alarmantes. Colombia es el segundo país más desigual de la región. Las zonas en donde se ha concentrado el conflicto son zonas en las que las personas no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud. Entonces, el enfoque en materia de derechos humanos es esencial para el proceso de reincorporación. Es esencial que a estas personas que han estado tantos años en el medio de un conflicto, muchos de los cuales no han tenido oportunidad de acceder al sistema educativo, para que puedan reincorporarse a la sociedad, necesariamente se les debe dar instrumentos. Y la educación, sin lugar a dudas, es el mejor instrumento para permitir que las personas que no han tenido acceso a ella se reincorporen a la sociedad. En ese sentido, la reincorporación implica 3 dimensiones. Un desarrollo personal, es decir, personalmente un excombatiente siente que puede desarrollar su proyecto de vida a partir de su ingreso al sistema educativo o a partir de aprender oficios que le permitan desempeñarse y poder realizar una actividad distinta a la que estaban realizando. También hay un desarrollo social, porque la educación va a permitir que mejoren las relaciones, en el sentido en que cuando se accede al sistema educativo nos estamos relacionando con otros. Y por supuesto, va a generar un desarrollo productivo, porque muchos de los proyectos de cooperación no van enfocados a la educación formal, sino a la educación para el trabajo, esa que le va a permitir a los excombatientes en su proceso de reincorporación poder efectivamente reincorporarse a la vida civil. En ese sentido, la educación a la que nos referimos en este trabajo es una educación en sentido amplio,
no solamente se refiere a la educación dentro de los ciclos formales, sino también a esa educación que permite el desarrollo de actividades productivas. En la última parte del trabajo analizamos los proyectos de cooperación que desarrolla actualmente la Unión Europea. De los 31 proyectos que desarrolla actualmente la Unión Europea, 25 de ellos tienen algún componente educativo. Ello evidencia la importancia de la educación en el proceso de construcción de paz adelantado por la Unión Europea en Colombia. A su vez, haciendo un análisis de cada uno de esos proyectos, he identificado 3 tipos de proyectos desarrollados por la Unión Europea asociados con el derecho a la educación. Uno es proyectos enfocados a la educación formal. Dentro de los proyectos podemos encontrar algunos que incluyen becas para el ingreso al sistema educativo de los excombatientes, en especial aquellos menores de edad. Recuérdese que muchos excombatientes, que en realidad son considerados víctimas, ingresaron a las filas de las FARC cuando aún siendo menores de edad. Otros proyectos que evidencian este enfoque a la educación formal son aquellos proyectos, por ejemplo, que buscan la instalación de infraestructura en escuelas ubicadas en zonas que históricamente han sido afectadas por la violencia. Y esto se enfoca bajo el concepto amplio de derecho a la educación desarrollado en la Observación General número 17 del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. En esta observación general se señala que el acceso a la educación no simplemente implica acceder a la escuela, sino que esta escuela tenga unas condiciones dignas. Entonces, imaginen ustedes escuelas en donde no hay energía eléctrica, escuelas en donde no hay servicio de agua potable. En estas escuelas no se garantizaba de manera efectiva el derecho a la educación. Entonces, algunos proyectos de cooperación desarrollados por la Unión Europea van enfocados a ese ámbito de la cooperación. Van enfocados a la construcción de infraestructura que permite desarrollar efectivamente ese derecho a la educación. Entonces ahí tenemos un primer grupo de proyectos de educación en el ámbito de la cooperación internacional. Luego identificamos un segundo grupo, y este es muy importante en el proceso de reincorporación, y es el que tiene que ver con la educación para el trabajo y el desarrollo humano. En el marco de estos proyectos se desarrollan diversos cursos tendientes a crear capacidades productivas de los excombatientes. Por citar algunos ejemplos, apicultura, sustitución de cultivos. Recuérdese que uno de los principales problemas que ha generado y uno de los generadores de violencia en Colombia ha sido que en todas estas zonas es muy común la presencia de cultivos ilícitos. Entonces, ese proceso de enseñarles a los excombatientes nuevas formas productivas ha sido esencial en este tipo de proyectos. Hay capacitación en desminado, lo cual también va muy asociado al mismo enfoque de construcción de paz. Y finalmente encontramos un tercer grupo de proyectos que se refieren a la educación para la paz en estricto sentido. Encontramos algunos proyectos que lo que buscan es enseñar a las personas a estar en paz, a poder relacionarse de forma pacífica, porque son personas que históricamente, algunos de ellos, desde niños, han estado involucrados en un conflicto. Entonces es importante crear unas ciertas capacidades, en algunos casos también acompañamiento de tipo psicológico, que permita entender ese nuevo contexto en el que se está, un contexto de paz. Entonces, con esto finalizamos la segunda parte de la presentación y vamos a pasar a unas breves conclusiones.
La primera conclusión que tenemos que señalar es que el concepto de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea es un concepto ampliado, creado a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que no es una cooperación que se limita a erradicar o disminuir la pobreza, sino que tiene un espectro mucho más amplio enfocado al principio de solidaridad, respeto de los derechos, construcción del Estado de Derecho. Y esto es creado a partir de la jurisprudencia. Una segunda gran conclusión es que la cooperación para el desarrollo adelantada por la Unión Europea, a pesar de que genera beneficios para la Unión, beneficios que pueden ser de tipo geopolítico o económico, no implica que ello pierda el carácter solidario de la cooperación. Solamente un entendimiento en este sentido podría dar explicación a la cooperación internacional en el marco de lo establecido en los tratados y en la jurisprudencia. Y finalmente, la tercera gran conclusión de este trabajo es que la cooperación que desarrolla la Unión Europea en Colombia es una cooperación enfocada al desarrollo. Y lo demuestra los proyectos de cooperación que se adelantan. Si se analizan todos los proyectos de cooperación adelantados por la Unión Europea, todos tienen un enfoque de desarrollo. Y dentro de ese enfoque de desarrollo, 25 de 31 proyectos tienen un enfoque educativo, lo cual demuestra la importancia de la educación en el proceso de reincorporación y de construcción de una paz positiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad.